Edge Computing, también conocido como cómputo en el borde, es un modelo de arquitectura de procesamiento de datos en el cual se realizan tareas de cómputo y almacenamiento cerca de la fuente de origen de los datos, en lugar de enviarlos a un centro de datos centralizado o a la nube para su procesamiento. En el contexto de la industria y el procesamiento de datos en tiempo real, el Edge Computing se refiere a la capacidad de realizar análisis y procesamiento de datos de manera inmediata y cercana al lugar donde se generan o se requieren. Esto implica colocar recursos de cómputo, como servidores, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de red, en ubicaciones físicas cercanas a los sensores, dispositivos IoT, Internet de las Cosas, o a las fuentes de generación de datos. La necesidad de realizar el procesamiento de datos en tiempo real cerca de la fuente surge debido a varios factores. En primer lugar, la cantidad de datos generados por los dispositivos y sensores en tiempo real ha aumentado significativamente con el advenimiento de la IoT y otros sistemas de monitoreo y control. Esto ha llevado a un aumento en la latencia y la congestión de red al enviar estos datos a través de conexiones de banda ancha a centros de datos centralizados, o a la nube. Además, en muchas aplicaciones industriales, como la fabricación, la logística o la monitorización de infraestructuras críticas, se requiere una toma de decisiones rápida y en tiempo real. Por lo tanto, la capacidad de procesar y analizar los datos de forma inmediata y cercana a la fuente se vuelve crucial para lograr una respuesta rápida y eficiente. El Edge Computing permite realizar una serie de tareas de procesamiento de datos cerca de la fuente, como filtrado de datos, agregación, análisis, inferencia de modelos de aprendizaje automático y generación de alertas. Estas tareas se llevan a cabo en dispositivos locales, como gateways de IoT, servidores perimetrales o incluso directamente en los dispositivos finales, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente. Al llevar a cabo el procesamiento de datos en el borde, se reduce la necesidad de transmitir grandes volúmenes de datos a través de la red, disminuyendo la latencia y el ancho de banda requerido. Además, al realizar el procesamiento cerca de la fuente, se pueden tomar decisiones en tiempo real y se puede minimizar el impacto de las interrupciones de conectividad a la red. En resumen, el Edge Computing en la industria de procesamiento de datos en tiempo real cerca de la fuente implica la colocación de recursos de cómputo y almacenamiento en ubicaciones cercanas a los dispositivos y sensores generadores de datos. Esto permite realizar análisis y procesamiento de datos de manera inmediata y cercana al lugar donde se generan o se requieren, lo que resulta en una respuesta más rápida, una reducción de la latencia y una mayor eficiencia en aplicaciones industriales críticas. El Edge Computing, o computación en el borde, es un paradigma de computación distribuida que se enfoca en procesar datos y realizar tareas de forma local, en dispositivos ubicados cerca de la fuente de generación de datos, en lugar de enviarlos a la nube para su procesamiento. Esta aproximación tiene como objetivo reducir la latencia, mejorar la eficiencia de la red y garantizar una mayor privacidad y seguridad de los datos. A continuación, se presentan las características detalladas del Edge Computing en la industria del procesamiento de datos en tiempo real cerca de la fuente. Procesamiento en tiempo real. El Edge Computing permite realizar el procesamiento de datos en tiempo real cerca de su origen, lo que permite una toma de decisiones más rápida y eficiente. Al evitar la necesidad de enviar los datos a la nube y esperar por una respuesta, se reducen significativamente los retrasos en las aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real. Proximidad a la fuente de datos. Los dispositivos de Edge Computing están ubicados físicamente cerca de la fuente de generación de datos, como sensores, dispositivos IoT, Internet de las Cosas, o equipos de producción industrial. Esta proximidad permite procesar los datos en el punto de origen, lo que es especialmente beneficioso en entornos donde la latencia y el ancho de banda de la red son limitados.
Menor carga en la red. Al procesar los datos en el borde, se reduce la cantidad de datos que necesita ser transmitida a través de la red. Esto alivia la carga de ancho de banda y minimiza la dependencia de una conexión estable y rápida a la nube. Solo los datos procesados y relevantes se envían a la nube o al centro de datos central, lo que optimiza el uso de los recursos de red. Privacidad y seguridad mejoradas. Al mantener los datos en el borde, se reduce la exposición a riesgos de seguridad y privacidad asociados con la transmisión de datos a través de redes públicas o su almacenamiento en la nube. Los datos pueden ser procesados y analizados localmente, lo que garantiza un mayor control y confidencialidad sobre la información sensible. Eficiencia energética. El edge computing permite realizar tareas de procesamiento de datos en dispositivos de menor escala y menor consumo energético en comparación con los centros de datos en la nube. Esto resulta en una mayor eficiencia energética y reduce la huella ambiental de las operaciones de procesamiento de datos. Resiliencia y continuidad operativa. Al contar con capacidades de procesamiento y almacenamiento en el borde, el edge computing puede garantizar una mayor resiliencia y continuidad operativa. En caso de interrupciones en la conectividad a la nube, los dispositivos de edge pueden seguir funcionando y procesando datos localmente, evitando una interrupción completa de las operaciones. En resumen, el edge computing en la industria del procesamiento de datos en tiempo real cerca de la fuente ofrece ventajas como el procesamiento en tiempo real, la proximidad a la fuente de datos, una menor carga en la red, mejoras en la privacidad y seguridad, eficiencia energética y mayor resiliencia operativa. Estas características hacen que el edge computing sea especialmente relevante en aplicaciones y sectores donde la latencia. Edge computing es una tecnología que se utiliza para procesar y analizar datos en tiempo real cerca de la fuente de generación, en lugar de enviarlos a la nube o a un centro de datos remoto. Esta aproximación permite una respuesta más rápida y eficiente, ya que reduce la latencia y la dependencia de la conectividad de red. En la industria, el uso de edge computing en el procesamiento de datos en tiempo real cerca de la fuente puede tener varios objetivos detallados. Algunos de ellos son: reducción de la latencia. Al procesar los datos en el borde de la red, se reduce significativamente el tiempo de respuesta, lo que es crucial en aplicaciones que requieren decisiones rápidas y en tiempo real. Por ejemplo, en la industria manufacturera, el procesamiento de datos en el borde puede permitir la detección inmediata de fallas en maquinarias y la toma de acciones correctivas, de forma rápida. Ahorro de ancho de banda. Al procesar y analizar los datos en el borde, se reduce la necesidad de enviar grandes volúmenes de datos a través de la red. Esto puede ser especialmente importante en entornos donde la conectividad es limitada o costosa. Por ejemplo, en aplicaciones de monitoreo remoto de sensores en áreas rurales o en instalaciones de infraestructura crítica. El uso de edge computing puede ayudar a optimizar el uso del ancho de banda disponible. Privacidad y seguridad de los datos. Al procesar los datos en el borde, se reduce la exposición de información sensible a través de la red. Esto puede ser especialmente relevante en sectores como la salud o la industria financiera, donde la privacidad de los datos es fundamental. Al mantener los datos cerca de la fuente, se reduce la exposición a amenazas externas y se puede implementar un mayor control sobre la seguridad. Optimización de recursos de la nube. Al realizar parte del procesamiento en el borde, se puede reducir la carga de trabajo en los centros de datos remotos y optimizar el uso de los recursos en la nube. Esto puede resultar en ahorros de costos significativos, ya que se requiere menos capacidad de procesamiento y almacenamiento en la nube. Soporte para aplicaciones en tiempo real. Al procesar los datos en el borde, se habilita el soporte para aplicaciones que requieren una baja latencia y una respuesta inmediata. Esto es especialmente relevante en aplicaciones de Internet de las Cosas, IoT,
donde la capacidad de procesar y analizar datos en tiempo real cerca de los dispositivos conectados es esencial para habilitar casos de uso como la monitorización del rendimiento de equipos, la optimización energética y la gestión de flotas. En resumen, los objetivos detallados de utilizar el computing en la industria para el procesamiento de datos en tiempo real cerca de la fuente incluyen la reducción de la latencia, el ahorro de ancho de banda, la mejora de la privacidad y seguridad de los datos, la optimización de recursos de la nube y el soporte para aplicaciones en tiempo real. Estos objetivos pueden generar beneficios significativos en términos de eficiencia, rendimiento y seguridad en diversos sectores industriales. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.